Hola, mi nombre es Rosario Ferrer y el día de hoy vamos a estar en una sesión de programación 1. Listo. La asignatura que vamos a revisar es la de programación 1. Mi nombre es Rosario Ferrer, yo soy su asesor en línea, quien ha estado ahí apoyándoles con algunas dudas que han tenido. Y vamos a revisar, o los temas que vamos a ver el día de hoy son elementos y características de la programación orientada a objetos, introducción a Microsoft.NET, lenguaje C#, programación o estructura, sintaxis de C# y herramientas web. En herramientas web son algunas utilidades que a ustedes les pueden servir para practicar más o para que quede mejor entendido esta parte del código. Bueno, en elementos y características de programación orientada a objetos, me gustaría que primero revisemos qué es un paradigma de programación, porque algunos me han dicho, la verdad es que esto desconozco completamente. Entonces, antes de ver líneas de código y de entrar a un lenguaje de programación, quiero que se entienda qué es un paradigma de programación. Vamos a ver un video cortito. Les voy a estar mostrando algunos videos pequeños. Algunos los estaré pausando en ciertos momentos para explicarles, pero es para que quede, para que sea más entendible toda esta parte y no sea nada más teoría. Dentro de los paradigmas de programación, tenemos la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Este módulo, esta materia, es programación orientada a objetos. ¿Pero de dónde viene? Primero empezamos con la programación estructurada. Es un paradigma de programación imperativa orientada a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo de un programa de computadora utilizando únicamente subrutinas y 3 estructuras básicas. Cuando decimos que es programación imperativa, es porque nosotros le vamos a decir al software, a la computadora, qué hacer y de qué manera hacer las cosas. Eso es la programación imperativa. ¿Qué hacer y cómo hacer las cosas? Ay, perdón. Es que es una estructura secuencial. Ahí. Y se indica que las instrucciones de un programa se ejecutan una después de la otra, en el mismo orden en el que aparecen en el programa. Se representa gráficamente como una caja después de otra, ambas con una sola entrada y una única salida. Es decir, si yo tengo 3 instrucciones en mi programación estructurada, no puede suceder la instrucción B si antes no pasó la instrucción A. Y para llegar a la C no se puede ejecutar la instrucción C si antes no se ejecutó la B y previo la A. Entonces, por eso dice, es una después de la otra. Eso se le llama estructura secuencial. Una única entrada y una única salida de datos. En la estructura selectiva,
tenemos las instrucciones if y switch. Plantea la selección entre dos alternativas con base en el resultado de la evaluación de una condición. Equivale a la instrucción if de todos los lenguajes de programación. Se representa gráficamente de la siguiente manera. Es decir, en la parte derecha que tenemos el flujograma o el diagrama de flujo. En el rombo siempre vamos a representar las condicionales y siempre vamos a tener dos posibles respuestas, el sí y el no. Entonces, dependiendo de si la condición se cumple, se tendrá que ejecutar mi instrucción A y finaliza. Si la respuesta es no, entonces se ejecuta la instrucción B y luego la C. ¿Ok? Para poder finalizar. En la estructura iterativa o repetitiva, tenemos los bucles for y while. Corresponde a la ejecución repetida de una instrucción, mientras que se cumple una determinada condición, se presenta de la siguiente manera. Es decir, igual, tenemos nuestra condición. Si la respuesta es sí, acuérdense, en todas siempre vamos a tener esas dos posibles respuestas, sí y no. Si la respuesta es sí, ahí finaliza mi código. Es sí, ejecuta la instrucción A y finaliza. Pero si la respuesta es no, se va a ejecutar la instrucción B y luego la C. Y va a volver a preguntar, es decir, se va a mantener en ese ciclo, en ese bucle. Entonces, sigue siendo no, aún no ha terminado. Seguimos con la respuesta D, ejecutando la instrucción B y luego la C. Sigue sin cumplirse la condición, se repite. ¿Hasta cuándo se repite? Hasta que la respuesta sea sí. En el momento que sea sí, se ejecuta la instrucción A y finaliza el código. Dice, características de la programación estructurada. Son más fáciles de entender, se leen de forma secuencial. Los programas son sencillos y rápidos de elaborar. Reducción del esfuerzo en las pruebas y depuración. Modificar o extender los programas es más fácil. La estructura de los programas es clara. Sí, van a decir, bueno, ¿por qué llegamos a la programación orientada a objetos? Porque también tiene sus contras. La programación estructurada no nos permite hacer tanto. O sea, los programas son muy sencillos y actualmente los software ya tienen cierta complejidad que realmente la programación estructurada no nos puede servir. Dice, la unidad de programación es la función, tienen una mayor cantidad de código, los programas tienen una secuencia de arriba hacia abajo, complejidad para adaptarse, están orientados a acciones. Los programas regularmente nunca se quedan como se planearon inicialmente. ¿Por qué? Porque van surgiendo necesidades, van surgiendo cambios, entonces se tienen que ir adaptando. Y la programación estructurada es muy compleja para adaptarse. Realmente a veces es mejor empezamos de cero, porque esto no me da para. Y, por ejemplo, aquí si yo di una instrucción arriba y la vuelvo a necesitar abajo, la tengo que volver a declarar y tengo que volver a hacer todo. Por eso tiene mayor cantidad de código.
En la programación orientada a objetos, dice, es un paradigma de programación que usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos, combina datos y acciones asociadas. Aquí a las acciones le vamos a llamar métodos en estructuras lógicas, que serían los objetos. ¿Cuáles son las características de la programación orientada a objetos o eventos? Encapsula datos, atributos y métodos en objetos que están relacionados entre sí. Es decir, acciones que pueden hacer mis objetos. Incluyen datos y procedimientos en una clase. La unidad de programación es la clase y el código y los datos están fusionados en algo invisible, un objeto. Es más moderna. Yo creo que más que utilizar la palabra moderna, creo que es la que más nos ayuda ahorita a poder resolver los problemas que en la actualidad existen o los problemas que requieren resolverse mediante o a través de la programación. Entonces yo creo que sería más objetivo decir que es más adaptable o me ayuda a poder resolver los problemas que se presentan. Características. No es tan rápido encontrar fallas, ya que en su estructura no es muy sencilla. A diferencia de la programación estructurada, lleva una secuencia. Entonces, es muy fácil entender o detectar, bueno, aquí está mandando llamar esta función, aquí está validando esto. Es muy fácil detectarlo. En la programación orientada a objetos va a depender mucho de qué, del estilo del programador. Entonces, todos podemos hacer el mismo programa que funcione y haga lo mismo, pero cada uno va a tener su estilo. Entonces, aquí no es tan fácil detectar una falla, y más cuando el programa o el diseño de programa no lo hiciste tú, ¿no? Es más fácil crear nuevos tipos de objetos a partir de los existentes. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante con un ejemplo práctico. Facilita el mantenimiento del software. Aquí sí es más fácil, como va por partes, sí es más fácil ir probando cierta parte de código y decir, a ver, algo aquí no me está validando al 100, entonces aquí está el error, ya una vez que se detecta, y es más fácil solucionarlo porque no tengo que reestructurar todo el programa, exclusivamente ese módulo o esa parte. Facilita la creación de programas y no son tan sencillos de codificar. Bueno, hay que darle las gracias al autor. Lo que les decía, para verlo en un ejemplo práctico y poder tener como muy claro lo que es la programación estructurada y la programación orientada a objetos, es como, y lo voy a poner con este ejemplo. Queremos hacer un suéter como el que tienen ahorita en su pantalla. La programación estructurada, recuerden que ambas están basadas en un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos finitos, finitos y ordenados, claramente definidos para poder resolver alguna tarea en computación. Entonces, podríamos decir la programación estructurada es como si vamos a hacer el suéter y yo les paso un instructivo donde diga, a ver, primero tienes que comprar cierto tipo de tela,
Cierto tipo de tela tienen que ser tantos metros, tienes que doblarla de la siguiente manera, tienes que marcar los cortes así, tienes que cortar con cierta tijera, y tienes que ir bordando de tal, armando de tal manera, primero se corta el cuello, después se pegan las mangas. Digo, no soy mucho de costura, pero se me ocurre este ejemplo. Entonces, la programación estructurada va así, detallada, paso por paso, paso por paso. Entonces, ¿dónde te va a fallar? Ah, es que no corté. A ver, ¿dónde está el corte del cuello? ¿Cómo se hacía el corte del cuello? Me voy a ir aquí está el corte de cuello. Ya no me va a aparecer más abajo del instructivo. Si el paso 7 decía cómo cortar el cuello, cómo hacer el corte del cuello, ahí está todo lo relacionado con esa parte. Así va como un instructivo tal cual bien definido. ¿Qué pasa con la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos no solamente te va a decir, ok, ¿qué quieres hacer? El suéter. Perfecto, vamos a programarlo. ¿Qué tienes que hacer? Necesitas tener los moldes. ¿Cómo son los moldes? Así se hacen los cortes. Estas son las medidas, así es como tiene que ir cortado, así tiene que ir armado. Te dice exactamente cómo y te da el molde. Perfecto. En la programación estructurada te decía incluso hasta qué tela comprar, cómo cortar. ¿Qué pasa con la programación orientada a objetos? Ya te da el molde, es tu clase. Entonces yo ya tengo una clase y la puedo utilizar con objetos. Ah, ok, yo quiero entonces que el suéter sea con otra tela. Sí, pero ya sabes cómo hacerlo. Pero ya tienen los patrones, tienen los modelos. Por eso quise utilizar este ejemplo. En la otra, te va diciendo paso por paso por paso. Aquí ya tienen los modelos. Híjole, yo quiero que el bolsillo tenga otro color diferente. Sí, aquí agarro la parte del bolsillo. Yo quiero que las mangas sean de otra tela y es más, quiero recortarle a las mangas. Aquí tienes el modelo. La programación orientada a objetos es así, como si la viéramos de este paradigma, ¿no? Esta manera de que tenemos los modelos y le podemos cambiar. Entonces, ¿qué me permite hacer más? ¿Por qué? Porque eso se llaman, y a esto se le llaman las clases. Los objetos es ya donde vamos a aplicar los atributos y los métodos. Espero haya quedado. Ok, entonces, si ya me queda claro qué fue la programación estructurada y ahora sí, qué es la programación orientada a objetos, vamos a ver exclusivamente programación orientada a objetos. Los juegos nos ayudan a entenderlo mejor, así que, ¿por qué no? Programación orientada a objetos. Así es, objetos. Esto es una forma de programar, es un estilo, es una religión. This is the way. Pero ya un poco más serio. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué rayos es esto? Ayuda, ya no quiero estudiar programación. Puede que en tu clase te explicaron y te hayas quedado con la idea de que tienes algo aquí, que lo controlas acá y también lo puedes llamar por aquí. Y bueno, déjame decirte que sí. Si eres de los que está acostumbrado a escribir tu código de arriba para abajo, abre un poco más tu mente. Aquí puedes programar un objeto y sus acciones. Incluso poner esa acción a otro objeto. Lo sé. Suena algo complejo, pero tranquilo. Trataremos de explicarlo de una manera más visual. Antes de empezar, tienes que entender qué es una clase. Una clase es donde tendrás los atributos y métodos de tu objeto que quieres crear. Una clase es tu molde. Es tu plantilla donde puedes sacar muchos objetos con las mismas características. Por ejemplo, autos, aviones, bicicletas, lápices. Cada uno de esos objetos tienen atributos, que son las características de los objetos, y métodos, que son sus acciones. Vamos a crear un cubo de Minecraft. Este cubo sin vida y sin color será tu clase, con la cual crearemos los cubos de Minecraft. Es tu plantilla. En esa clase cubo ponemos como atributo nombre, textura y dimensión. Esto es solo un ejemplo,
ejemplo, no te estoy diciendo que así está programado exactamente en Minecraft, no soy Notch. Bien, ya que tenemos esta clase con sus atributos generales, de aquí podemos crear muchos objetos diferentes. Podemos crear un bloque de TNT, un bloque de agua, de tierra. Veamos el bloque de TNT. Tenemos la plantilla, llenamos sus atributos y hagamos sus métodos, que son las acciones que puede hacer este bloque. Y ya saben qué hace este bloque en especial, ¿verdad? Ahora de esa misma plantilla podemos crear el bloque de agua, y en los métodos para el bloque de agua es que se expanda. ¿Nos estamos entendiendo? ¿O aún no? Hagamos una interacción. Creamos a Mike, por ende, necesitamos la clase personaje. Un personaje tiene como atributos nombre, skin y la vida. Lo repito, no soy Notch. Bueno, Minecraft originalmente es hecho en Java, así que una vez que tengamos al personaje, podemos hacer en los métodos del TNT que cuando explote le haga daño a los personajes y... Hagamos un ejemplo aún más visual. Tenemos el molde de una espada, que es tu clase. Las espadas tienen como atributos su nombre, su daño y su textura. Y los métodos son sus acciones. Todas las espadas pueden hacer daño y bien de esta clase. Podemos hacer el objeto espada de diamante, de piedra, de madera y todo con la misma clase. Ya que todas tienen los mismos atributos, pero diferentes datos. La de la piedra tiene su propia textura, la de madera igual, pero todo con la misma base. La diferencia en los métodos, por ejemplo, en un caso de que queramos hacer una espada de fuego, a esa espada le añadimos un método personalizado donde quemará, a una de hielo tendrá un método donde congelará y todo hecho con su mismo molde. Muy bien, este es el inicio de tu pequeño programador interior. La programación orientada a objetos es un mundo de muchas cosas nuevas. Esto solo fue un ejemplo pequeño de lo grande que se viene, ya que para hacer esto mejor nos falta entender herencia, polimorfismo, encapsulamiento y muchos videos de 2 minutos que ya podemos hacer gracias a este inicio. No te des por vencido, que juntos lo lograremos. Ok, entonces ya pudimos ver que la programación orientada a objetos está con clases. Clases es mi molde, mi plantilla. Y a partir de ahí, los objetos pueden tener diferentes atributos, diferentes métodos. Métodos son las acciones. ¿Cuáles son las ventajas de la programación orientada a objetos? La reusabilidad. Cuando hemos diseñado adecuadamente la clase, recuerden, clase es la plantilla, el molde, se pueden usar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. Mantenibilidad. Debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, pues no permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. Modificabilidad. La facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones de forma muy sencilla. Fiabilidad. Al dividir el problema en partes más pequeñas, podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más fácil los posibles errores que puedan surgir, lo que les explicaba anteriormente. La programación orientada a objetos presenta también algunas desventajas como pueden ser: 1. Cambio en la forma de pensar de la programación tradicional a la orientada a objetos. Sí, de repente puede llegar a ser un poco, no complicada, pero diferente a lo que estamos acostumbrados o a lo que estaban acostumbrados. La ejecución de programas orientados a objetos es más lenta. Es que esta no se hace de manera secuencial. La necesidad de utilizar bibliotecas de clases obliga a su aprendizaje y entrenamiento. La programación, la verdad es que es como un deporte. Podemos tener toda la teoría, pero ¿cómo la aprendemos practicando? Entonces, igual, la verdad es que programar, siempre lo he dicho, es un deporte. ¿Cómo puedo mejorar practicando? Puedo tener todos los conocimientos, saber las sentencias, cómo se utilizan, cómo se escriben, cómo se declaran. Pero ¿dónde me voy a topar realmente con los errores? En el momento en que los esté implementando, tratando de resolver algún problema. Introducción a Microsoft.NET. Bueno, ¿y qué es .NET Framework? ¿No? Digo, para empezar. Y bueno, el .NET Framework es un componente de software
que puede ser añadido al sistema operativo de Windows. También provee soluciones predefinidas para necesidades generales de programación y también administra la ejecución de los programas escritos específicamente con esa plataforma. Lo más importante de lo que es el .NET Framework es conocer sus componentes, que en este caso son tres. Tenemos en verde lo que es el conjunto de lenguajes de programación, como Visual Basic, C++, C Sharp, J Sharp, etc. Y tenemos el Common Language Specification, que es el CLS. Después todo lo que es azul son el BCL, que es la biblioteca de clase base. Y después, en este medio verde, azul, no sé qué es la verdad, bueno, azul imposible, el Common Language Routine, que es el CLR. Estos son los tres componentes que forman el framework de .NET. Y para desarrollar y enfatizar un poco más, el CLR es el más importante, ya que es el verdadero núcleo del .NET Framework. Y la explicación es que es un entorno de ejecución en el que se cargan las aplicaciones desarrolladas en los distintos lenguajes, ampliando así el conjunto de servicios del sistema operativo. Estas aplicaciones desarrolladas no son las que nosotros estamos desarrollando, sino que son las que están cargadas en este framework. Y bueno, gracias a eso permite luego integrar proyectos en distintos lenguajes. Este CLR, que es el entorno común de ejecución, compila el código de fuente de cualquiera de los lenguajes soportados por el .NET Framework en un código intermedio conocido como Common Intermediate Language, que es CIL, que es el lenguaje de programación legible por los humanos. Entonces, este CIL, que pasamos a la próxima diapositiva, es un lenguaje de ensamblador orientado a objetos y basado en pilas. Es un lenguaje ensamblador, para los que no están muy familiarizados con el concepto, es un lenguaje de programación de bajo nivel para los que son computadores, microprocesadores, microcontroladores y demás circuitos integrados, y está representado a través de los números binarios, que son el 0 y el 1. Volviendo un poco, este CIL es un conjunto de instrucciones que puede ser ejecutado en cualquier computadora. Algunas de las características que componen el CIL son la parte de conversión de tipos, carga y almacenamiento, no sé, manejo de excepciones, operadores de pila, push-pop, etc. Yo, para que tengan una idea más o menos de cuáles son este conjunto de instrucciones. En el gráfico más o menos se muestra cómo al principio tenemos los diferentes tipos de lenguaje, que puede ser Visual Basic, C Sharp, C++, Anyother, cualquier otro. Al momento de compilarlo, lo transforma, bueno, en este código intermedio, y después pasa al CLR, que es este entorno de desarrollo, que lo que hace es, con este Just in Time Compilation, que es el JIT, pasa ese código intermedio a código nativo de máquina y luego al sistema operativo. Y bueno, lo importante, el detalle está en que este Just in Time Compilation, al momento de pasar ese código al código máquina, por decirlo, se ejecuta en la plataforma del cliente independientemente del hardware, y yo creo que esto es lo que da la característica de que sea multiplataforma, todos los lenguajes que estén comprendidos en lo que es el .NET Framework. Y un detalle importante es que en el ILCode, en la parte del Intermediate Language, se da el NGen, que es un generador de imágenes nativas, que lo que hace es producir una imagen binaria nativa para el entorno actual, evitando así la sobrecarga del JIT, del Just in Time Compilation, favoreciendo la portabilidad. Y bueno, en el caso de que este NGen no sea compatible con el entorno, ahí sí, bueno, Net Framework pone en funcionamiento lo que es el Just in Time. Después, bueno, volviendo un poco a lo que era el CLR, una vez que está listo para compilarse, se basa en las especificaciones del CLS, que determina las reglas necesarias para crear el código. El CLS, que lo teníamos más arriba, perdón si los mareé un poco, es esto verde que tenemos acá, que es un conjunto de características de lenguaje básicas requeridas por la mayoría de las aplicaciones, como por ejemplo la visibilidad, las palabras clave, exclusividad, sobrecarga, herencia, etcétera, y un montón más. Entonces, después de que pasó, que se compila basándose en el CLS,
pasa en Just Time, lo pasa al código máquina y ahí lo pasa al sistema operativo. Y bueno, como decía, es independientemente del hardware del cliente. Y bueno, vimos ya el componente de que es el CLR, todo lo que integra el CLR. Vimos también, bueno, la verdad que el otro componente que es el tema del conjunto del lenguaje de programación no hay mucho que ver. Y después el otro componente que es el BCL, que es la biblioteca de clase base, que acá está. Tenemos lo que es, por así decir, eh, es la que maneja la mayoría de las operaciones básicas que se encuentran involucradas en el desarrollo de aplicaciones, como por ejemplo el cifrado de datos, transmisión y recepción de datos por distintos medios, como este puede ser XML, que tenemos acá al lado .NET. Después tenemos, por ejemplo, administración de componentes web, que corre tanto en el servidor como en el cliente, como ACPNet. Bueno, formularios para Windows, tenemos operaciones aritméticas, tenemos un montón de cosas. Y eso es básicamente el otro componente importante del Net Framework. Así que, bueno, y esto que por ejemplo dice manejo de hilos, verificado de tipo, son las características que componen al CLR. Eh, bueno, como muchos saben, por ejemplo, la parte del motor de depuración permite hacer un seguimiento de la ejecución del código aun cuando se utilicen lenguajes distintos. El recolector de basura elimina de memoria los objetos no utilizados automáticamente. Y bueno, así la verdad que cada uno tiene su explicación. Acá tenemos, por ejemplo, el compilador de Intermediate Language, ya código nativo Just-in-Time Compilation. Después tenemos el cargador de clases, controlador, motor de seguridad, bueno, etcétera. En fin, para darle un cierre a lo que es un poco mareado, ¿viste? Con el tema de Net Framework, tenemos el CLR, vamos una antes, tenemos el CLR, el CLS y las bibliotecas de clase base. Con esas tres cosas hacemos la arquitectura del Net Framework. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consejo o algo que quieran hacerlo en los comentarios, son bienvenidos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Bueno, ya vimos el componente, que es un componente de Windows. Y Si para trabajar con tecnologías de Microsoft conlleva una serie de beneficios muy interesantes que hace que un gran número de empresas opten por el desarrollo de sus productos únicamente en .NET. Al contar con una compatibilidad total entre las tecnologías, el tiempo de desarrollo de los proyectos es menor y con ello los costes, tanto de hardware como de software, se reducen. El hecho de que de repente no sean compatibles software con hardware, pues nos obliga o obliga a las empresas a tener que cambiar su estructura física, su hardware, sus equipos, y esto la verdad que le representa un costo elevado. Facilita el trabajo colaborativo y a distancia, un punto muy importante a tener en cuenta en la situación en la que nos encontramos. Aunque ya no es pandemia, realmente de repente es complicado trabajar al mismo tiempo, o bueno, ahora con eso que todo el mundo trabajamos a distancia y demás, bueno, la tecnología te sirve para eso, para poder seguir trabajando de manera distribuida, es decir, no, de repente si no somos compatibles en tiempos y espacios, bueno, esto te ayuda al trabajo colaborativo y a distancia. Son tecnologías 100% escalables y las actualizaciones son rápidas, simplificando de esta manera el mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas con .NET. Cuenta con funcionalidades ya diseñadas, por lo que facilita el inicio de los proyectos, ya que no requiere un desarrollo desde cero. Y bueno, ahora sí, entrando al lenguaje de programación C#, vamos a ver qué es o qué lo distingue. C# es el lenguaje de programación basado en objetos y conceptos
C# es el lenguaje de programación basado en objetos y con seguridad de tipos, que permite a los desarrolladores crear muchos tipos de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en ecosistemas. Tiene sus raíces en la familia del lenguaje C. Así es, hablo de C, C++ y C#. C# tiene sus orígenes en la familia del lenguaje C, y su primera versión, tal y como explica Microsoft, se parecía mucho a Java. De hecho, se creó con el fin de una alternativa viable en este Windows. Muchas de sus características fueron evolucionando y mejorando hasta llegar a la versión actual. Por ejemplo, ahora el lenguaje de C# admite los conceptos de encapsulación, herencia y polimorfismo, y facilita el desarrollo de componentes de software mediante varias construcciones del lenguaje innovadoras. Y si estás buscando una plataforma para iniciar en tu camino de la programación o reforzar tu conocimiento, te vengo a hablar de Albura Latam, una plataforma de cursos online 100% en español, con cursos enfocados en la programación front-end como HTML, CSS y JavaScript, innovación y gestión y data science. Verás una calidad increíble, ya que se enfoca en la calidad en lugar de la cantidad y con un valor muy accesible. Y con nuestro promo code de $19.90 para $15.90 en el plan trimestral y de $33.90 para $26.90 en el plan semestral. En esta plataforma encontrarás cursos sobre tus primeros pasos para iniciar la lógica de la programación, aprender Java, programación orientada a objetos, manejar GitHubs, JavaScript desde cero o especializarse en un área como front-end. Además, contenido que se agrega cada vez que aumenta su catálogo de cursos. Y al terminar sus cursos tienes acceso a un certificado que puedes bajarlo o agregarlo directamente a tu LinkedIn. Si obtienes cualquier plan con nuestro link, tienes acceso a todos los cursos y contenidos de plataforma y realmente practicarás y aprenderás, ya que serás parte de una comunidad apasionada por la tecnología junto con el foro para resolver tus dudas y pequeñas encuestas donde vas midiendo lo que estás aprendiendo. Así que si quieres iniciar este camino, ve al link en la descripción y comienza tus cursos. Algunas de las características más importantes de C# es la sintaxis, sencilla que facilitará al desarrollador la escritura del código, sistema de tipo unificado permitiendo realizar operaciones comunes y que los valores de todos los tipos se puedan almacenar, transportar y utilizar de manera coherente. Orientación a componentes. Hemos dicho que C# es un lenguaje orientado a objetos, pero también a componentes porque permite definir propiedades sin necesidad de crear métodos o usar eventos sin tratar con punteros a funciones. Todos los compiladores de C# tienen un mínimo de biblioteca de clase disponible para usar. Integración con otros lenguajes. Multihilo. En C# puedes dividir el código en múltiples hilos de ejecución, trabajar en paralelo y sincronizarlos al final. La compatibilidad del lenguaje con las operaciones asincrónicas proporciona la sintaxis para crear sistemas distribuidos. C# tiene un sistema de tipos unificados. Todos los tipos de C#, incluidos los primitivos como int y double, se heredan de un único tipo de objeto raíz. Todos los tipos comparten un conjunto de operaciones comunes. Los valores de cualquier tipo se pueden almacenar, transportar y operar de forma coherente. Además, C# admite tantos tipos de referencia definidos por el usuario como tipos de valor. C# permite la asignación dinámica de objetos y el almacenamiento en línea de estructuras ligeras. Te acompaño en tener tu primer Hola Mundo de C#. El programa Hola Mundo empieza con una directiva using, que hace referencia al espacio de nombres. Los espacios de nombres proporcionan un método jerárquico para organizar las bibliotecas y los programas de C#. Los espacios de nombres contienen tipos y otros espacios de nombres. Por ejemplo, el espacio nombre system contiene varios tipos, como la clase console a la que se hace referencia en el programa, y otros espacios de nombres. Debido a la directiva using, puede utilizar el programa console write_line como abreviatura de System Console write_line y así poder imprimir tu Hola Mundo. En C# puedes utilizar muchísimos entornos de desarrollo y muchos proyectos. Dos de ellos son Unity. Es un programa para crear videojuegos, muy popular últimamente por todas las posibilidades que tiene. Su fama la tiene porque su motor es multiplataforma, por lo que permite exportar los videojuegos a ordenadores, dispositivos móviles con Android o iOS y las diferentes videoconsolas del mercado. Además, es posible programar de diversos lenguajes, dentro de las cuales está C# y la vieja confiable Microsoft Visual Studio. Es un entorno de desarrollo de software para sistemas operativos Windows. Este conjunto de herramientas se utiliza para crear sitios y aplicaciones web, así como generación de aplicaciones web ASP.NET, servicios web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Los programas de C# se ejecutan en .NET, en un sistema de ejecución virtual denominado Common Language Routine, CLR, y un conjunto de bibliotecas de clase CLR es la implementación de Microsoft del estándar internacional Common Language Infrastructure, CLI. CLI es la base para crear entornos de ejecución y desarrollo en los que los lenguajes y las bibliotecas funcionan
funcionan juntos sin problemas. La integridad entre lenguajes en una característica principal de .NET, el código generado por el compilador de C#, se ajusta a la especificación de tipo común. El código generado desde C# puede interactuar con el código generado a partir de las versiones de .NET, VisualBasic, C++ o cualquiera de los más de 20 lenguajes compatibles con CTS. Un solo ensamblado puede contener varios módulos escritos en diferentes lenguajes .NET, y los tipos se pueden hacer referencia mutuamente igual que si estuvieran escritos en el mismo lenguaje. Los programas de C# pueden almacenar en varios archivos de origen. Cuando se compila un programa de C#, todos los archivos de origen se procesan juntos y se puede hacer una referencia entre sí de manera libre. Conceptualmente, es como si todos los archivos de origen estuvieran concatenados en un archivo de gran tamaño antes de que se procesen. Ahora, ya sabes que... Ok, esto es cómo funciona el lenguaje C#. Les voy a dejar por tiempo en la plataforma un video donde habla ya más, habla exclusivo de cómo es la sintaxis o cómo declarar ya alguna sentencia en práctica. Entonces, para no ver el video aquí en la sesión, les voy a dejar el video, el link del video en la plataforma. Y esto ya es más para practicar la sintaxis, la declaración de las líneas de código. ¿Por qué? Porque quiero que nos vayamos a lo que son las herramientas web. Aquí tengo dos que quiero mostrarles. Déjenme abrirlo. Porque creo que les pueden servir bastante. Está. Déjenme porque creo que no se está compartiendo. Ok. Voy a compartir esto. Ahora sí. La primera es la declaración de las sentencias. Porque vi o noté en algunos ejercicios que se les estaban confundiendo. Entonces, aquí no solamente te dice, son las sentencias de control de C#, pero además de que te explica para qué sirve, te da un ejemplo de cada una de ellas y la declaración de su sintaxis. Entonces, creo que esto les puede complementar o enriquecer bastante su aprendizaje. Aquí tenemos la sentencia de control if, la sentencia de control switch, para qué sirve, en qué momento nos sirve y cómo se declara, con un ejemplo. Diferentes tipos de o casos para declarar en switch. La sentencia de control for, aquí cómo declaramos el contador. Y diferentes ejemplos. La sentencia de control while, igual, te dice en qué caso se utiliza y cómo se declara, que creo que eso les puede ayudar más a entenderlo. La de control do while, for each, aquí está. Entonces, aquí están todas y creo que esto les puede enriquecer bastante. Les voy a dejar también los links. Y otra cosa, siempre se los recomiendo porque sirve para compilar y probar los programas en línea. Si de repente no están en su computador y necesitan probar, aquí tienen bastantes opciones de lenguaje para probarlos. Por ejemplo, C#. Pero lo que más me gusta es que te da la estructura base, entonces para que puedas diferenciarlo. Yo puedo compilar mi programa en lenguaje C, en lenguaje C#, C++. Entonces aquí tengo diferentes lenguajes y creo que esto les puede ayudar bastante. Python, PHP, ¿sí?
Esta también es en línea, no necesitas instalar nada y te ayuda a poder compilar y poder ejecutar tu programa en línea. Les voy a dejar los dos links en la plataforma. Espero de verdad poder haberles ayudado o dejado un poco más claro el tema de programación. Les recuerdo, mi nombre es Rosario Ferrer Quiroz, yo soy su asesora y estoy pendiente cualquier duda, sugerencia, tanto en la plataforma como en mi correo personal. No sé si se los puse por aquí. Aquí está. En mi correo personal, rferrer@unisan.edu.mx. Cualquier comentario, sugerencia, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por todo. Que estén muy bien.